Es el canal del Congreso, en una transmisión en simultáneo con Radio Congreso Perú y el portal web de RPP, las plataformas informativas del canal del Congreso de la República, Parlamento Nacional, la casa de todos los peruanos. Saludamos desde este punto de transmisión a todo el equipo, tanto de la producción periodística del canal del Congreso y de las otras plataformas informativas, y al personal técnico en este momento, brindándoles el servicio adecuado, altamente técnico del personal del Parlamento Nacional. Estamos ya con los ingenieros Henry Jaico, estamos también con Yuri Zavala y el ingeniero Vito Sumaeta, prestos a proporcionar la mejor calidad de las imágenes de esta importantísima sesión, que en su primera parte, ya le hemos señalado, tiene como punto inicial la presentación de estos ministros, 3 ministros de Estado. Pero en agenda también hay otros puntos que tienen que ver, por ejemplo, con un informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez. Son informes derivados y también una serie de consultas que se ha hecho a nivel de la Comisión de Constitución y Reglamento. Tenemos un informe también. Han registrado asistencia 72 congresistas, la sesión es de 59. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se encuentran en los salones de la Presidencia los ministros de Energía y Minas, señora Rosa María Ortiz Ríos, del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal, y del Interior, señor José Luis Pérez Guadalupe, quienes concurren para explicar la situación del proyecto Las Bambas. En este momento van a ser invitados a ingresar a la sala de sesiones. Vamos a suspender la sesión por breve término. Bien, momentáneamente entonces, mientras los ministros invitados ingresan al hemiciclo de sesiones, se suspende. A recordarles que este yacimiento Las Bambas es un proyecto importantísimo que está situado, les habíamos adelantado, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas y Grau. Más bien una zona cercana también a la región Cusco, a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad del Cusco. Se ha dicho que, bueno, su construcción ya ha sido aprobada y está en plena ejecución y entrará en operaciones tal como lo ha adelantado el ministro del Ambiente en el primer trimestre del próximo año, 2016. Se encuentra en una etapa de construcción avanzada, lo que se ha señalado, y se va a convertir además en una de las minas de cobre más grandes a nivel mundial, una vez que alcance su nivel de producción plena. Tiene reservas minerales por más de 6 millones de toneladas de cobre. Y se espera que los derivados, la producción de minerales derivados, también alcancen una producción importantísima en lo que se refiere a este tema. Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 años, dado que su potencial de exploración es muy considerable, según los representantes del Ejecutivo. Solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. Solo el 10%, cual significa que hay un 90% todavía está en una situación de espera, diríamos. Vamos a ver, y están ubicándose los ministros invitados en este momento y los parlamentarios también disponiéndose a escuchar las exposiciones de los ministros del Ambiente. La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su cordial saludo a los ministros de Energía y Minas, señora Rosa María Ortiz Ríos, ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal Otálora, y del Interior, señor José Luis Pérez Guadalupe. De acuerdo a lo dispuesto en la parte pertinente del literal E del artículo 55 del Reglamento del Congreso, los ministros intervendrán
por un tiempo no mayor de 60 minutos y posteriormente se va a dar uso de la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de 20 minutos cada uno, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión del día de ayer. Con este fin se solicita a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que se sirvan alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Tiene la palabra la ministra de Energía y Minas, señora Rosa María Ortiz Ríos. Señor presidente, en primer lugar quiero expresarle a usted y por su intermedio al resto de la representación parlamentaria nuestras satisfacciones por el retiro que hicimos en la oportunidad anterior que se nos invitó a explicar este proyecto de las Bambas debido a un desconocimiento de las normas del Congreso. En ese sentido, nuevamente reitero mis satisfacciones por ese retiro y agradezco la invitación que se nos ha hecho el día de hoy para poder explicar la situación del proyecto de las Bambas a la fecha. Pasando a ello, Las Bambas es un proyecto cuprífero de la empresa minera MMG en proceso de construcción. A la fecha tiene un avance del 98% de la construcción y está ubicado en la provincia de Cotabamba, Sigrao, en Apurímac. Hasta la fecha se viene haciendo una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares y tiene una producción anual proyectada por encima de las 400.000 toneladas de cobre en los primeros 5 años. Las Bambas tiene reservas de minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10.5 millones de toneladas de metal rojo. Las Bambas producirá también molibdeno como un subproducto. La vida útil de la mina supera los 20 años. ¿Cómo se da el conflicto en Las Bambas? Las comunidades campesinas de las provincias de Cotabamba, Sigrao, tanto de Apurímac y Chumbivilcas en Cusco, denuncian que hay una modificación del estudio de impacto ambiental sin haberse hecho la consulta a la población. Además, según las comunidades, la empresa MMG cambió la ubicación de las plantas de procesamiento y de transporte de mineral de cobre que iban a estar en Espinal, pero que ahora se van a construir en Cotabambas. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Efectivamente, se ha hecho una modificación del estudio de impacto ambiental, pero a través de un instrumento que fuera aprobado mediante Decreto Supremo 054 del año 2013, que permite que cuando los impactos no van a ser sustanciales, basta con presentar un informe técnico sustentatorio. Este informe técnico sustentatorio no requiere de talleres ni audiencias de participación ciudadana, solamente se encuentra, en este caso, la obligación consiste en notificar a las autoridades de las zonas de la aprobación de este estudio complementario. De este informe técnico sustentatorio. En esa línea, el Ministerio cumplió con hacer las comunicaciones correspondientes y puede haber sucedido que, producto del cambio de autoridades, esto no se haya socializado adecuadamente a nivel de los distritos y de las comunidades. En esa línea es que se producen los luctuosos sucesos de fines del mes pasado, porque existe una paralización con actos de violencia, incluso incursión a la mina, toma de carreteras y se produce la paralización de la mina. Como Ejecutivo contactamos inmediatamente a las autoridades de la zona, las invitamos a venir a Lima y a través de ellos hicimos los contactos con los representantes que ellos consideraban de las comunidades de los frentes de defensa y el día martes de la semana pasada, el día 6 de octubre concretamente, viajamos a la ciudad de Coyurqui, en donde pudimos sentarnos con alrededor de unas 80 representantes de los frentes de defensa, así como que habían sido designados por intermedio de los alcaldes de la zona y del alcalde provincial, y logramos llegar a 4 acuerdos. Básicamente sus pedidos estaban referidos en primer lugar a la atención de las familias que habían tenido algún deudo, y en ese sentido ya el Ministerio de Vivienda, así como el Ministerio de Inclusión Social, están haciendo las atenciones con los programas que tienen a su cargo. El segundo pedido consiste en el levantamiento del estado de emergencia en la zona.
Ese tema lo pasará a explicar luego el ministro del Interior. El tercer pedido está referido a la atención de los heridos por parte del Ministerio de Salud, cosa que se está haciendo y se va a dar esa atención hasta que se acabe, o sea, cuando sean dados de alta. Y el cuarto compromiso que asumimos corresponde a mi sector y que consiste en realizar talleres de socialización de este estudio técnico en todos y cada uno de los distritos de la zona. Inclusive se fijaron las fechas y estos iban a comenzar el día sábado que acaba de pasar, pero a solicitud del alcalde de la zona ha sido postergado para la primera semana del mes de noviembre. Se firmó el acta correspondiente y con esto ha regresado la normalidad a la zona. La empresa ha vuelto a sus funciones y existe calma en la zona. Es importante destacar que en todo momento en las intervenciones durante las 3 o 4 horas que tuvimos la reunión, los dirigentes manifestaban que no eran personas que estuvieran contra la actividad minera, que lo que sucediera era que necesitaban la información para poder tener la tranquilidad de que el traslado de la planta de molibdeno de Espinar a las instalaciones de Las Bambas no iba a causarles un impacto en su vida, en su salud o en sus labores diarias. En ese sentido, por eso resaltamos la importancia del desarrollo de estos talleres a nivel de los distritos. En principio, eso sería lo que me correspondería explicar y le pediría, si puedo ceder el uso de la palabra, al ministro de Ambiente. Muchas gracias. Correcto, tiene el uso de la palabra el señor ministro de Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal Otálora. Así está bien el apellido. Ahora sí está bien. Muchas gracias, señor presidente. Y a través suyo un saludo a toda la representación nacional y un agradecimiento por la oportunidad que representa que 3 ministros del Poder Ejecutivo puedan exponer sobre la situación del proyecto minero Las Bambas, la situación actual frente a la reciente incidente de conflictividad presentado hace algunos días y cómo se está encaminando este conflicto. En ese sentido, señor presidente, permítame señalar algo que es muy importante. Hemos encaminado el diálogo. El martes de la semana pasada hemos estado en la zona de Coyurqui, nos hemos reunido con el alcalde provincial de Cotabambas y los alcaldes distritales de Cotabambas, de Mara, de Coyurqui y todos los 5 distritos que forman parte de esta provincia, y hemos generado las bases de un entendimiento que estoy seguro va a ser un entendimiento sólido. Y lo señaló hace unos minutos la ministra de Energía y Minas cuando señaló que una de las frases más reiteradas por la población de la provincia de Cotabambas y por sus alcaldes es que la provincia, las autoridades y los dirigentes no tienen una oposición al proyecto minero, estiman y creen que el proyecto minero representa y representará una gran oportunidad para su desarrollo y lo que demandan y exigen es más información. En ese sentido, señor presidente, parte del acta, de los 5 puntos contenidos en el acta que la ministra ha descrito, vinculado a heridos, a deudos de las personas fallecidas, a estado de emergencia, a cuestiones vinculadas a justicia, el 5º está referido específicamente a la realización de talleres informativos. Estos talleres informativos debían iniciarse el sábado y domingo pasados, pero a pedido de la población de Chalhuahuacho y de la población de Aquira, 2 distritos de la provincia de Cotabambas, se ha postergado para el 5 y 7 de noviembre respectivamente, estando presentes los representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y de otros sectores. Y entendemos que esa solicitud, en el caso de Aquira, se debió a que la fecha que ellos originalmente habían convenido con nosotros coincidía con su fiesta patronal y pedían, como consecuencia de ello, postergarlo para el 7 de noviembre. Entonces, señor presidente, creo que esta es una muy buena oportunidad para lograr lo que en algún momento, con ocasión de este conflicto, mencioné. Las Bambas representa un proyecto avanzado en el 95%, de un nivel de inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares, que aportará 0.6% del PBI
que ha tenido un nivel de avance realmente ejemplar en sus relaciones sociales, que lamentablemente generó una situación de conflictividad, pero que creo que nos permite unir fuerzas para reencaminar el diálogo, reencaminar el entendimiento y proveer la información que la población solicita. Creo que el Estado, y en ese sentido el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República y todos los poderes del Estado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tienen que cumplir siempre la tarea de proveer la información que sea suficiente para que la población suficientemente informada pueda conocer los beneficios que obtendrá de un proyecto determinado y a su vez las medidas que se están adoptando para mitigar cualquier impacto ambiental o social que podría haberse estimado con los correspondientes instrumentos de gestión para justamente mitigar, evitar, reducir o compensar dichos impactos. Creo, por lo tanto, señor presidente, que esta oportunidad de informe, en un momento en donde felizmente hemos logrado estas bases del entendimiento, es un momento para compartir información que nos permita con esta información llegar a los ciudadanos, porque se puede generar siempre mucha información confusa, más aún si se considera que la actividad minera es una actividad compleja, es una actividad que requiere mucha explicación y en su relación con lo ambiental es una actividad que requiere una precisión exactamente de las medidas que se están adoptando para evitar estos impactos ambientales. Quiero por ello, señor presidente, antes de entrar a estas consideraciones específicas de lo ambiental y su relación con la actividad minera, aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a la provincia de Cotabambas, a sus 5 distritos, señalar que lo que hicimos el martes pasado es una base sólida para reconstruir esa confianza que los peruanos necesitamos como base para el entendimiento, para encaminar mejor nuestras acciones y para que no se repitan situaciones como las que ocurrieron en el mes de septiembre de este año. Habiendo dicho eso y queriendo entrar a algunos temas específicos sin querer extenderme en el tiempo, señor presidente, permítame hacer y dar alguna información que creo que es pertinente que todos compartamos para proyectarlo hacia la comunidad. Cuando estamos hablando del proyecto minero Las Bambas, estamos hablando de un yacimiento que se empieza a conocer el siglo pasado en 1966. Es un momento en el cual la Cerro de Pasco hace las primeras perforaciones que luego son complementadas 25 o 26 años después por la empresa minera Tintaya, por la empresa Cyprus, por la empresa Phelps Dodge y finalmente Centromín Perú el año 2002 retoma el proyecto realizando ensayos químicos. Y el 2003 pasa a Proinversión que lo somete a una licitación que es ganada por la empresa Strata Cooper, Suiza, el año 2004, momento en el cual incluso, y esto constituyó un modelo de gestión en la privatización o fomento de la inversión privada, la empresa puso un fondo social. Muchos de ustedes, señor presidente, a través de suyo, deben recordar la fotografía cuando Strata ganó esta licitación, no solamente ofreció un monto de inversión, sino a su vez un fondo social que sobrepasaba los 50 millones de dólares, o llegaba alrededor de los 50 millones de dólares, que en un inicio se puso en manos de Proinversión, pero luego para llegar más a la comunidad se creó el Fondo Social Las Bambas, que ya ejecutó los 50 millones de dólares y que incluso durante la fase constructiva ha establecido compromisos adicionales. Pero como todos sabemos, señor presidente, Strata es una empresa que a su vez operaba la mina Tintaya. La mina Tintaya, que está ubicada en la provincia de Espinar, es una operación ya cerrada, una operación que ya agotó sus reservas y que por lo tanto se encuentra en su etapa de plan de cierre. Y la empresa Strata amplió sus operaciones con la mina denominada Antapacay, un proyecto minero que ha iniciado su ejecución hace poco tiempo y que por lo tanto se complementaba por ser los mismos titulares con el yacimiento de Las Bambas, ubicado en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Dicho de otra manera, señor presidente, teníamos una sola empresa, Strata, titular de Tintaya en proceso de cierre, titular de Antapacay en la misma provincia de Espinar en proceso de inicio y Las Bambas en proceso de ejecución. Pero ocurrió, señor presidente, que pasado unos años, Glencore, el año 2013, adquiere Strata
y bajo regulaciones fundamentalmente vinculadas a monopolio o prácticas antimonopólicas, se obliga a la empresa Glencore Strata a vender parte de sus activos, motivo por el cual vende el yacimiento de Las Bambas, que es comprado por una empresa chino-australiana de nombre MMG. ¿Por qué es importante describir esta situación? Porque de hecho, la manera como se había organizado la operación minera inicial bajo un mismo titular variaba cuando los titulares son dos empresas absolutamente distintos y que no tienen ninguna vinculación económica, porque la nacionalidad o china o australiana o canadiense de las empresas no genera vinculación económica, la nacionalidad no es un mecanismo de vínculo económico. Glencore Strata es una empresa absolutamente distinta a MMG, que es una empresa china con algunos capitales australianos y que es absolutamente independiente. Cuando ocurre esta situación de división, previamente, señor presidente, ya se había aprobado el estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental que se aprobó el año 2010 fue un estudio que respondió a una amplísima participación, talleres informativos, audiencias públicas y que planteaba lo siguiente. La mina, 3 yacimientos ubicados en Las Bambas, extraían la roca y se llevaban a un proceso de flotación, es decir, chancadora primaria, chancadora secundaria, molienda, que iba a generar luego por el proceso de flotación, que es la parte química del proceso, un concentrado de cobre llamado bulk. Este concentrado de cobre llamado bulk es un concentrado que todavía puede seguir siendo refinado en el sentido de obtener partes valiosas, porque hoy día se considera que es poco rentable y de poco valor agregado exportar bulk. Eso se hacía en el pasado. Antamina, hasta su ampliación en el año 2009, exportaba bulk. Pero hoy día todos los que operan cobre, Cerro Verde, Antamina, Southern Perú, Constancia e incluso este proyecto Las Bambas, saben que para incrementar el valor del concentrado es positivo, rentable y necesario separar el molibdeno. Entonces, lo que iba a hacer originalmente Las Bambas era trasladar el bulk desde las instalaciones de Las Bambas en la provincia de Cotabambas por un mineroducto hacia la provincia de Espinar, la zona de Antapacay. ¿Por qué? Porque eran el mismo dueño. En la zona de Espinar instalaban una planta de molibdeno, separaban el molibdeno, lo secaban, lo filtraban y secaban y exportaban el concentrado de cobre y el molibdeno. ¿En qué niveles, señor presidente? Niveles de diferencia inmensos. 140.000 toneladas métricas de procesamiento diario para cobre, 3.000 toneladas métricas de procesamiento diario para molibdeno. Estamos hablando de dos procesos absolutamente distintos, de distinta magnitud, de distinto tamaño. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque puede haberse generado siempre una confusión que el mineroducto era un mineroducto para exportación. No, el mineroducto era un mineroducto para transporte de un preproceso, de un cobre preprocesado, que requería aún un proceso adicional de separación del molibdeno. Y recién ahí es que ingresaba al sistema de transporte hacia Matarani para su exportación. Cuando se produjo la venta de Las Bambas y fue adquirida por MMG y se produjo el divorcio comercial e económico de las dos empresas, la empresa MMG decidió, además por una cuestión de derecho, que debía traer la planta de molibdeno a sus instalaciones. ¿Por qué? Porque no puede definitivamente instalar o poner instalaciones en el derecho de un tercero, porque nadie puede verse forzado a recibir instalaciones de un tercero. Por lo tanto, Las Bambas consideró que debía venir esta planta de molibdeno y de filtrado a la zona de Las Bambas. Y acá vale la pena nuevamente, señor presidente, recordar las diferencias. 140.000 toneladas métricas de procesamiento de cobre, 3.000 de molibdeno. Y por otro lado, acá también vale la pena hacer una precisión. Cuando se separa el molibdeno, no es que se vuelve a iniciar todo un proceso de chancado, molienda y flotación. No, porque lo que se inicia en el proceso de separación es, desde el bulk, que es un concentrado de cobre, se pone en unas nuevas celdas de flotación y se separa el molibdeno. Es decir, es parte del proceso total. Y a partir de ahí, señor presidente, este
molibdeno ensacado y el cobre en camiones cerrados será transportado por carretera hasta la zona de Pillones y de Pillones por ferrocarril hasta la zona de Matarani. Esto también es importante porque algunos dicen ¿y por qué no se transporta por mineroducto? Y acá hay que tener en cuenta la demanda social que representa la construcción de vías de comunicación que eran estrechas y afirmadas para que sean ampliadas y posteriormente asfaltadas y se unan a la red nacional. Las poblaciones demandan carreteras y demandan transporte. Habiendo hecho esta explicación, señor presidente, sobre el tema del proceso minero, vale la pena hacer un par de reflexiones más. De hecho, la situación de empleabilidad se convierte también siempre en una preocupación en yacimientos de esta naturaleza. Proyectos como Las Bambas tuvieron un pico de empleo de 20.000 personas cuando se construye. Hoy día están en 5.000 personas. Y lo que ocurre en una mina cuando entra en operación es que baja alrededor de 1.500. Es decir, el decrecimiento de la mano de obra requerida para un proyecto minero en operación es significativo. Por lo cual, un reto de una operación minera es generar condiciones de empleo alternativas, que es algo que la empresa tiene que mirar, concentrarse y tratar de promover porque es un elemento fundamental. Un segundo elemento, señor presidente, y lo podemos confirmar el día de hoy en los diarios, es la zona de influencia. El día de ayer se ha producido todo un debate en Arequipa, que aparece en algunos diarios el día de hoy, donde la presidenta regional de Arequipa considera que ella también, su región, debe ser considerada zona de influencia del proyecto Las Bambas, que está en otra región, que está en la región Apurímac y que está en otra provincia. Porque todos quieren ser parte de los beneficios que trae un proyecto de esta naturaleza. Y por eso también a veces genera algunos niveles de controversia sobre hasta dónde se extiende el área de influencia de un proyecto y quiénes son los beneficiarios de los recursos del canon o quiénes son los beneficiarios de recursos complementarios o adicionales. Todo esto, señor presidente, es lo que queremos comunicarle a la población en los talleres informativos. De manera sencilla y respondiendo a su pedido, hacerlo en quechua. Nos han pedido que transmitamos la información en quechua en cada uno de estos talleres informativos y haremos todo lo que esté en nuestro alcance, porque lamentablemente, como ocurre con muchos de los peruanos, nosotros personalmente no dominamos la lengua quechua, pero haremos lo posible para que nos expresemos de manera clara en su lengua y podamos llegar directamente con la información que nos están reclamando y nos están demandando. Esto, señor presidente, me lleva a una última aclaración en relación a este proyecto. Una cosa es el mineroducto, que ahora se convierte en carretera. Ese sí se fue sometido a un proceso de modificación de la evaluación de impacto ambiental. Y otra cosa es la planta de molibdeno, que mereció, como dijo la ministra, un informe técnico sustentatorio. Informe técnico sustentatorio, señor presidente, que debemos reconocer que por la forma como está escrita nuestra norma, no merece elementos de participación ciudadana. Pero hoy día uno debe hacer un reconocimiento que es mejor dar la información que se requiere para que la población pueda conocer las características del proyecto y se pueda generar la confianza que un proyecto de esta magnitud requiere. Dicho de otra manera, señor presidente, y esto es una invocación a las empresas, no se debe arriesgar la viabilidad de proyectos mineros por no dedicarle el tiempo suficiente a la información. Y creo que ese es un reconocimiento que debe hacer todo el Estado. Debemos informar, debemos tener los talleres informativos, debemos hacer que la población entienda los beneficios de un proyecto de esta magnitud, debemos llevarlos a un nivel de entendimiento sobre cómo se controlan y cómo se manejan los impactos ambientales. Culmino, señor presidente, haciendo referencia que a su vez esta mesa que se ha instalado el martes pasado, primero en Lima y luego en Coyurqui el martes pasado, se ve complementada con la otra mesa, la mesa de diálogo, que va a tener una reunión en los próximos días, me parece que es en la zona de Chalhuahuacho, donde se va a actualizar la matriz de acciones que incluyen aulas, que incluyen plazas educativas, que incluyen el expediente para el hospital de Chalhuahuacho, la licitación para la planta de agua potable y saneamiento de la localidad de Chalhuahuacho, entre muchas otras acciones que le podemos hacer llegar, señor presidente, y a través suyo a cada uno y cada una de los congresistas. Entonces, quería, señor presidente, hacer esta referencia, explicar que estamos avanzados y terminar diciendo con lo que inicié. Creo que hemos sentado las bases de un buen entendimiento y reconozcamos todos
La población siempre merece información y si hay que dedicarle más tiempo a la información en buena hora, porque así tendremos una mayor prevención de conflictos y evitaremos el desencuentro que a veces se puede producir entre peruanos. Muchas gracias, señor presidente, y luego de lo cual el ministro Pérez Guadalupe, a través suyo, hará uso de la palabra. Tiene la palabra el señor ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Presidente, buenas tardes y por su intermedio saludar a todos los miembros del Congreso. Aparte de lo indicado por mis colegas, la ministra Rosa María y el ministro Manuel, agregar solamente algunos puntos que, si bien ya estamos en otra situación en estos momentos de diálogo en Cotabambas, en primer lugar lamentar los fallecidos y los heridos, tanto civiles como policías, que sucedieron hace un par de semanas. Sobre el tema y en lo que corresponde a la Policía Nacional y a lo que son los temas de seguridad, en primer lugar indicar que durante meses han habido reuniones distintas con representantes de los ministerios y los mismos ministros. Solamente por mencionar los primeros meses de este año, tengo aquí apuntado 28 de febrero, 6 de marzo, 15 de marzo, 23 de marzo, 24 de marzo, 27 de marzo, 8 de abril, 10 de abril, 16 de abril, 20 de abril, 25 de abril, 6 de junio, 16 de junio, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido todo un proceso de diálogo continuo y visita constante de los ministros, tanto a Chalhuahuacho como a los diferentes sectores que representan la zona de influencia. Lamentablemente, en el mes de septiembre se hacen más agudas las discusiones y si bien habían 2 mesas de trabajo que se estaban realizando, se cita un primer paro preventivo en Chalhuahuacho para el día 19 y 20 de septiembre. Felizmente en estas fechas no hubo mayor incidentes de violencia y se pudo controlar con facilidad. Pero para el día 25 de septiembre ya se programó un paro indefinido, con lo cual lo que corresponde a mi sector se tomó la precaución el día anterior de pedir la colaboración y la presencia de las Fuerzas Armadas, con lo cual fueron efectivamente 150 efectivos del Ejército y pasamos de tener un promedio de 150 efectivos policiales en la zona a tener 1.500 efectivos. Como todos sabemos, esta huelga, este paro indefinido en Cotabambas, en la provincia de Cotabambas y Grau, y después Espinar y Chumbivilcas en Cusco, trajo como consecuencia, y el momento más difícil fue el día lunes 28 de septiembre, donde hubo un enfrentamiento que trajo como consecuencia el trágico final de 3 fallecidos, 11 civiles heridos, 13 policías heridos y 21 personas detenidas. Si bien se había planteado unos términos de diálogo ese mismo día que se había entregado para conversar con la minera, lamentablemente no se pudo llegar a un entendimiento. Es más, fruto de estos acontecimientos del lunes 28, como ustedes saben, ese mismo día nosotros declaramos en emergencia estas 4 provincias, 2 de Apurímac y 2 del Cusco, y al día siguiente, inclusive con estado de emergencia, sucedieron que se quemaron 3 vehículos, 2 ómnibus y una camioneta de una concesionaria de la mina. Felizmente, para el día ya 30 de septiembre se suspendió la medida de fuerza por 72 horas de parte de los dirigentes. Eso permitió también en la ciudad de Lima, el día 1, tener una reunión, con lo cual en Lima tuvimos esa reunión justamente en el Ministerio de Energía y Minas con los alcaldes, tanto con el alcalde provincial Odilon Huanaco Condori, como con los 5 alcaldes distritales, sobre todo el de Chalhuahuacho, don Antolín. Y al día siguiente, viernes, tuvimos otra reunión también en el Ministerio para ya afinar los temas de agenda que íbamos a conversar, y tal como quedamos con ellos el día martes 6 de octubre, fuimos a Yauqui para esta reunión. Felizmente, creo que es la mejor forma para todos, en todos los sentidos y en todo momento, el diálogo se impuso
y firmamos un acta. Y el acta, en lo que corresponde a mi sector, implicaba, porque fue un pedido expreso de ellos que querían, que se le levante el estado de emergencia. Nosotros le indicamos que era también nuestro objetivo levantar el estado de emergencia, pero hubo razones por las cuales se instaló el estado de emergencia y que si se suspendían esas razones, lógicamente el Ejecutivo estaba dispuesto a levantar el estado de emergencia. Y así se puso en el acta, que nosotros nos comprometíamos a levantar el estado de emergencia a condición de que ellos levanten su medida de fuerza, es decir, su paro indefinido, que desbloqueen las carreteras, que ya no intenten ingresar a la mina, porque ese fue el contexto del día lunes 28, donde sucedieron, fue el único día, si se quiere, de enfrentamiento en un solo lugar, pero dentro de la zona minera, y que a su vez ya desistan de sus movilizaciones. Quiero indicar, señor presidente, que aparte de los 3 puntos del acta que se mencionaron, respecto a esto, todas las carreteras ya están limpias, hay un libre tránsito, no existen manifestaciones, no se ha intentado otra vez ingresar a la mina, pero queda todavía por parte de ellos sus reuniones con las comunidades para levantar su medida de fuerza. Luego de que el general Rucova, que es el jefe de la región de Apurímac, reciba la documentación de parte de las autoridades, lógicamente va a remitir el documento a mi despacho para poder recién levantar el estado de emergencia. Esos fueron los sucesos. Como digo, presidente, estamos en otro escenario donde más bien se está dialogando, están yendo comisiones de los diferentes ministerios a socializar el problema de fondo, porque debemos recordar que el tema de fondo no es un tema policial, es un tema dentro de lo que es la parte de extracción de la mina, como ya explicó también los ministros que me antecedieron, pero lógicamente cuando vienen estos conflictos tiene que entrar la policía para guardar el orden. Quiero indicar finalmente, presidente, que para cualquier pregunta, si usted lo cree conveniente, ha venido desde Apurímac el general Rucova, que estuvo presente durante todos estos días de paralización, está en una sala contigua, si es que fuese necesario convocarlo para algunos detalles sucedidos durante estos hechos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a ir dando uso de la palabra a las bancadas que ya han presentado a sus oradores. Empezamos con don Martín Belaúnde, de Solidaridad, aun cuando no se nos ha dado de los 20 minutos, ¿cuánto tiempo va a utilizar? No más. 5 minutos. 5 minutos. Hasta quizás menos. Yo agradezco la presencia de los señores ministros y sus ilustrados informes, de lo cual yo colijo lo siguiente, que los temas que han suscitado este problema, que ha podido ser muy grave y que afortunadamente ha descendido en intensidad, desde un punto de vista técnico, económico, desde un punto de vista de su cuantía, de su monto, eran relativamente menores. El traslado de la planta de molibdeno de Espinar al mismo lugar de Antapacay, del mismo lugar de Cotabambas, que es lógica la explicación que dan, no podían hacerlo dentro del recinto de otra empresa. Y el molibdeno, la separación de molibdeno, como muy bien se ha explicado, es absolutamente necesario para darle un mayor valor y no implica una mayor contaminación ambiental ni de ningún otro tipo. La supresión del mineroducto de Cotabambas a Espinar también es un tema que parece ser menor. Diera la impresión que había una suerte de frustración por parte de los propietarios por donde se iba a colocar el ducto, pero viendo las cosas parece ser menor. Y finalmente, aquí debemos tomar en cuenta el monto de la inversión. Entiendo que este proyecto fue adquirido por 7.000 millones de dólares por esta empresa china, de propiedad del Estado chino a través de una subsidiaria australiana. No sé si habrá capital australiano, pero esto es una empresa de propiedad de la República Popular China.
Y eso es algo que debemos tener en cuenta en todos nuestros análisis políticos económicos. Y es evidente que esto es algo que el gobierno de la República Popular China no iba a mirar con peculiar simpatía si es que el proyecto se detenía por consideraciones que a juicio de ellos quizás la considerarían menores o que fueran menores. Pues bien, ¿qué pasó? La nueva administración o la nueva empresa que había asumido el proyecto no informó. Bueno, un error. ¿Se está corrigiendo? Pareciera que sí, pero van a surgir nuevos obstáculos, nuevos problemas. Y a mí me gustaría conocer, entre otras cosas, cómo es que el producto de Cotabambas va a salir a Matarani. Ya no va a haber ningún mineroducto, ni Antapacay, y nunca estuvo planificado para Matarani. Será en camiones, habrá una nueva carretera, entiendo, porque hay una carretera de Espinar a Matarani, pero no de Cotabambas a Matarani. Habrá un nuevo ramal, habrá una nueva construcción, habrá nuevo, si se quiere, por eso habrá quizás más contratación de personas, de personal. Pues bien, todas estas cuestiones son sumamente importantes, pero frente al daño ya realizado y al daño irreparable de la muerte de manifestantes por las causas que fueren, o por la violencia que hubo, o por la falta de previsión del Poder Ejecutivo, en este caso representado por el ministro del Interior, me pregunto, ¿qué van a hacer los señores ministros para que estos hechos, por una u otra razón, no vuelvan a presentarse? Porque ese es el dilema que tenemos ahora, que estos dramáticos y luctuosos sucesos no se vuelvan a presentar en un proyecto en el que se supone que todo había marchado bien y que todo debe seguir marchando bien, superado este penosísimo incidente. Eso es lo que nos deben decir los ministros. Lo han insinuado, pero no lo han dicho. ¿Qué se puede evitar para violencias futuras? Porque todo parece indicar que esto es un proyecto que reúne todas las condiciones productivas, financieras, rentables y ambientales, y obviamente sociales para el personal que trabaja ahí, pero no tan sociales para el personal que no va a trabajar ahí por las razones que ha explicado el ministro Pulgar Vidal y la ministra Ortiz. Entonces aquí debe haber, si se quiere, una proyección al futuro. He escuchado una explicación del pasado. Tiene que haber una proyección al futuro. Claro, las bolas de cristal no siempre aciertan, o yo diría casi siempre desaciertan. Pero así todo, ampliación. Deben hacer un esfuerzo de profecía, de inteligencia, para ilustrarnos y para no caer en estos mismos problemas que estamos sufriendo en otros proyectos que se encuentran totalmente atacados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En la lista de oradores de Fuerza Popular tiene la palabra el señor congresista Antonio Medina Ortiz. Muchas gracias, presidente. Voy a pedirle, presidente, que el Pleno del Congreso guarde un minuto de silencio por los muertos en Cotabambas. Se hace el minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hemos escuchado la participación de 3 ministros de Estado que tienen que ver directamente con este doloroso problema que vive el pueblo de Apurímac en la provincia de Cotabambas alrededor del proyecto Las Bambas. Pero ninguno de ellos, por lo menos,
han señalado una mínima responsabilidad institucional ministerial. Como dijo el congresista Martín Belaunde, no es fácil hacer minería en Apurímac. No tenemos un solo proyecto minero grande en Apurímac, porque estamos lejos de la costa, estamos lejos de un puerto, y es un desafío empresarial y es un reto para el Estado impulsar proyectos de esta naturaleza en una zona donde simplemente no tiene carreteras. Es bueno señalar que durante 11 años, desde el 2014, fecha de la concesión, las comunidades campesinas han tenido una relación interesante con la empresa durante 11 años, en distintas etapas: implementación, talleres, formulación de proyectos, han participado activamente. Y este paro con pérdidas humanas también ha sido señalado con una premisa de que Cotabambas, los dirigentes, sus comunidades y sus autoridades no se oponen a este proyecto, no están en contra de este proyecto, no quieren traerse abajo a este proyecto. ¿Qué mejor oportunidad para el Ejecutivo que establezca un diálogo con los dirigentes? Además que sus autoridades, sus alcaldes, su gobernador regional. Aquí está la congresista Ana Jara, como premier en su época ha ido a un paro en Andahuaylas, ha dialogado con los dirigentes y ha resuelto en un día el problema que era mucho mayor que el de Cotabambas. ¿Por qué negarse? ¿Por qué negarse a un diálogo cuando hay predisposición de que los objetivos, los sentimientos y los entusiasmos de los dirigentes de Cotabambas estaban expresas de conversar con el Ejecutivo? Lo que nosotros pedimos es una solución concreta, una solución definitiva, no que no se apaguen fuegos por acá y después prendan por el otro lado. Por eso yo le invoco a los ministros de Estado, al Ejecutivo, a que en este diálogo hagan el esfuerzo democrático de incorporar a los dirigentes para que puedan resolverse los problemas de Cotabambas. Existen, en primer término, 45.5 millones de dólares de fideicomiso, que en el momento de la concesión se ha entregado a Apurímac. El otro 60% al Tesoro Público. Con esos 45.5 millones, ¿qué se ha hecho en Cotabambas? ¿Qué se ha hecho en Grau? ¿Algún proyecto productivo importante? Hemos pedido que intervenga la Contraloría. Ni la Contraloría puede intervenir a esos fondos del Fosban y del Fondo Fideicomiso. Y han hecho contratos entre privados, empresa constructora y el Fosban. Y entonces el Estado, la Contraloría, no puede intervenir. Un primer problema de transparencia. Se han hecho, el gobierno se preocupa en dar los adelantos por el canon. Más de 600 millones de adelantos a la región Apurímac, a las demás provincias. Fíjese, de los 600 millones si hay algún proyecto productivo. Se ha gastado en parques, en plazas, en remodelar. Se ha hecho la operación de la venta de las bambas entre privados. Como dijo un colega parlamentario, 7.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto ha recaudado el Fisco Nacional? 1.300 millones, por aquí lo dijo, acá en este pleno lo dijo el exministro Castilla. 1.300 millones de soles. De esos 1.300 millones, ¿ha ido un sol a Cotabambas? ¿Ha ido un sol a Grau? Ese es el problema. La empresa va a resolver el problema que le corresponde al Estado. Nosotros, Chayoahuacho, que tenía 800 personas en el 2004, ahora tiene 18.000 personas. Y con el mismo sistema de desagüe, ha colapsado. No tiene hospital, no hay seguro social.
Hay una inversión de 10.000 millones de dólares, importante para nuestro país, para las estadísticas, pero vayan a las comunidades campesinas, Huancasja, Chajaro, Apumarca, Tambuya, Ñahuilla, Pamputa, no hay escuelas buenas, no hay profesores bien pagados, 950 soles un profesor contratado, en un proyecto de 10.000 millones de dólares. Entonces aquí sí hay una responsabilidad, claro, del Ejecutivo. En el momento del contrato se han firmado 17 condiciones. De las 17 condiciones, 7 le corresponden a la empresa y 10 al Estado. ¿Cuántos ha cumplido el Estado? Después de 11 años de implementación del proyecto. Después de 11 años. ¿Sabe qué piden los comuneros en el momento de la concesión? Solamente uno, implementación de programas de sanidad animal y agraria. Ejecución de inversión en proyectos de infraestructura básicas sociales. Se ha comprometido el Estado y no desarrolla, y no cumple. Estos son los problemas que tiene que asumir el Ejecutivo. Los acuerdos de Coyurqui han dialogado 1 hora 40, 2 horas. Para un problema donde hay muertos, 2 horas de diálogo. O sea, ¿cómo se puede resolver un problema? 2 horas. Y no ha habido ya las sesiones de las audiencias los talleres de por lo menos Chayahuacho y Akira. Y no es porque la comunidad se va a preparar, sino porque los dirigentes quieren participar. Yo creo que este tema tiene que resolverse de una manera integral. Los programas sociales para los deudos. Los programas sociales para los deudos. Una casa para los fallecidos, para los familiares le van a hacer. Una casa. Una casa lo pueden hacer en Aini y en Minca en 24 horas en las comunidades. El Estado les ofrece una casa. ¿No? Yo creo que tiene que haber cosas serias para que este tema no se alargue. Hay que indemnizar a los deudos. Son campesinos pobres. Si bien hay minería, hay una inversión de 10.000 millones, aún no pueden ellos gozar. La vida se ha encarecido allá y las comunidades no tienen recursos y no tienen capacidad adquisitiva para enfrentar un mercado donde obviamente por la inversión se ha encarecido. Yo le pido... Ampliación. Yo le pido, señor presidente, que este tema pueda ser tratado con las consideraciones del caso. Apurímac desea, es más, no es el único proyecto el tema de las bambas. Al costado está de Fit Quantum el proyecto Jaquira, que es inclusive mucho mayor que el de las bambas. Es una zona minera y las comunidades están de acuerdo con la explotación minera. ¿Qué es lo que está fallando? ¿La empresa? ¿Las comunidades? ¿El Ejecutivo? ¿El Estado? ¿Nosotros? Tenemos que generar las condiciones institucionales, la autocrítica correspondiente, la transparencia del caso para resolver el problema de Cotabambas. Porque no solamente es un proyecto. En todo el territorio de Apurímac, desde el puente Sauinto, Grau, Chuquibambilla, Ampliación. Vilcabamba, Progreso, Chayoahuacho, ¿cómo está la carretera? Con las justas, una camioneta 4x4. Entonces, un proyecto de 10.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que esos temas, señor presidente, deben tratarse con la debida consideración. La vida, presidente, de un Yanaguara cotabambino, de un jotacho, como decimos, y la vida de todo peruano, vale más que cualquier inversión. Por eso, nosotros le pedimos al Ejecutivo que vea el tema de Cotabambas como corresponde y no solamente se le cargue la responsabilidad a la empresa, sino que el Estado asuma su responsabilidad. Muchas gracias, presidente. A usted las gracias. La palabra la tiene el señor congresista John Reinaga Soto.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Gracias, presidente. Saludando la presencia de los 3 ministros. Presidente, hay temas latentes como representante del departamento de Apurímac sobre mayor precisión en cuanto a la planta de molibdeno, la planta de filtros, el almacén de concentrados, que señalan los pobladores de Cotabambas que esto afectaría a la salud y al medio ambiente. Nos gustaría que nos haga llegar por escrito, presidente, este respectivo descargo. En igual contexto, presidente, se escuchó en algún momento que habían informado la empresa MMG. Sin embargo, el exalcalde de Grao, Rosendo Echevarría, presidente del Fondo Social Las Bambas, señala que no fue así. Necesitamos mayor diálogo, presidente. En Apurímac estamos de acuerdo con Las Bambas. Sin embargo, se pide diálogo, presidente, en estas materias. En igual contexto, presidente, los pobladores piden el levantamiento de la zona de emergencia a estas 4 provincias, Cotabambas, Grao, Andahuaylas y Chincheros. En igual contexto, la liberación de detenidos que ha sido producto de este conflicto, que ellos defienden a la vida, al medio ambiente y sobre todo al trabajo, presidente. Discrepamos y repudiamos gente en la probabilidad que haya infiltrado, que hayan encontrado con armas o otros objetos que contravienen la ley. Repudiamos y rechazamos, presidente. Pero a gente honesta, campesina, que alza su voz, pedimos su liberación. En igual contexto, presidente, hemos presentado a vuestro despacho, presidente del Congreso, Luis Iberico, este 7 de octubre, los congresistas Rubén Coa, el congresista Rubén Condori y mi persona, 3 proyectos de ley que han sido aprobados en la Comisión de Transportes hace un año con dictamen favorable, donde continúan alertando, ahora han publicado en Abancay, reclaman que se priorice, presidente, estos estudios de la carretera de estas provincias donde está la zona de influencia. Hablamos de Cotabambas, de la provincia de Grao, salida hacia Abancay, donde tiene continuidad a Cusco y Puno, zonas relegadas de la parte altoandina de este trapecio andino. Por ello, presidente, invocamos mañana en el pleno ordinario se pueda agendar este clamor de los pobladores de Cotabambas y Grao que no tienen carretera, presidente, y esto ya tiene dictamen favorable. En igual contexto, presidente, cuando se ha hecho la convocatoria con Proinversión el 2004 sobre las bases del concurso público internacional y ganó la empresa suiza Strata el 2004 en su gobierno de Toledo por $121 millones,